A comenzar una actividad que, bueno, de alguna manera ya, aunque fue nueva, representó para el instituto pues un poco una novedad importante, bonita, hermosa y con la que estamos muy satisfechos. De hecho, este año se reedita, esperemos que por muchísimos años, que son los recreos literarios. Los recreos literarios no pretenden ser sino una celebración del instituto alrededor del Día del Libro, organizada por el Departamento de Lengua y Literatura, y que se trata simplemente pues, de esto, de echar un ratito agradable en los recreos, tomándonos un dulce, un café, lo que sea, y sobre todo de que la gente pues exponga, comente, nos recomiende pues libros, poemas, novelas, textos de cualquier tipo. Así que bienvenido, bienvenida. Yo soy un lector muy caótico, es decir, leo lo que me encuentro. Por ejemplo, la historia de este libro, ahora os la voy a decir, porque lo estoy leyendo. Pero yo siempre os diré que hay que leer a Vargas Llosa. Vargas Llosa puede estar uno de acuerdo o en desacuerdo con sus opiniones políticas, pero hay que leer La guerra del fin del mundo y hay que leer La fiesta del chivo, por ejemplo. Hay que leer a Italo Calvino. Para mí El barrón rampante o El vizconde de Mediado me encantaron, me pareció una novela maravillosa. En El barrón rampante la historia de un joven, de un varón que decide no pisar la tierra hasta que no se acabe con la injusticia en el mundo. Y en El vizconde de Mediado, pues el vizconde que en un lado está la parte buena y en otro lado está la parte mala. Pero también, pues, para mí, por ejemplo, hay que leer algunos autores, algunos han muerto ya recientemente, como Manker, por ejemplo, Manker el sueco, pero hay que leer Markaris, Petros Markaris, o Camilleri. A mí Camilleri, pues el italiano me encanta, ¿no? La historia de Montalbano a mí y también otros, Graham Greene, etcétera, etcétera, Robert Gray, etcétera, etcétera. Apóstoles y asesinos. Es un libro, esta editorial es magnífica, la editorial Gutenberg, todo lo que hace Gutenberg está muy bien hecho. Es la editorial que tiene el ciclo de lectores, pero la editorial de venta al público. Y todo lo que hace es una garantía de un buen libro. Y Antonio Soler, yo creo que es un escritor malagueño, creo, ¿vale? Estoy a leer una cosa suya sobre Boabdil. Este libro es un libro, vamos, que lo estoy leyendo porque fue presentado en Córdoba, el que lo hizo fue José Luis Casas, que también es un historiador conocido, y estuve en la presentación en la librería donde Lucía presentó su libro, La República de las Letras, y la historia me la imaginaba ya porque ya sabía de qué iba. Apóstoles y asesinos cuenta pues la Barcelona previa a la dictadura de Primo de Rivera, la Barcelona que va desde la Semana Trágica hasta 1923. Rebelión en la granja de George Orwell. Está una versión un poco minimalista, pero bueno, que el libro es bastante corto, es menos de 200 páginas y bueno, pues como el título indica, va sobre una granja en la que los animales están explotados y deciden rebelarse contra el granjero, a lo cual los cerdos toman el control y instauran unos 7 mandamientos por los que deben regirse todos los animales. Yo lo recomiendo porque es un libro muy corto, es muy ameno. No sé, diría que a quien le guste todo el tema de la historia no la trata como tal, pero sí se puede entrever. Y bueno, luego está lo curioso que es que sean animales y cómo se va viendo la evolución de todos los animales, tanto de los cerdos, que se va volviendo más tiranos, los animales que se intentan rebelar, o a los propios cerdos, o incluso los animales que están convencidos de que todo lo que hacen es para mejor. Un antropólogo en Marte, escrito por Oliver Sacks, que es un neurólogo, aparte de un buen divulgador, y nos trata en este libro de 7 casos en el que él convive con estos 7 personajes, que son personas reales, que este libro nos explica en cada personaje cómo son las patologías que sufren estas personas, pero además tiene un lado de humanidad y sensibilidad hacia las personas. No tenemos por qué tener la misma vara de medir para todo el mundo, que podemos ser distintos y nuestra normalidad no es la normalidad de otra persona. Los autores victorianos pues tienen de todo tipo de literatura, desde vampiros, aventuras, futurísticos, romances. Y aquí lo que os traigo, para animaros a leer a todos, es libros en inglés graduados para estudiantes que no saben suficiente inglés para leerlo en versión original. Entonces, pues por ejemplo, estos son todos autores del siglo XIX, ¿ok? Pues tenemos Drácula, ¿no?,
que si nos creemos que los libros de vampiros son contemporáneos, pues no, y este tampoco es el primero. Antes también se escribía mucho sobre los vampiros. Y luego tenemos Charles Dickens, ¿os suena? David Copperfield, pues también tenemos Grande Esperanza, que también... Voy a hablar de la novela como agua para chocolate, que tiene su película también, una novela de Laura Esquivel y fue publicada en 1989. Este libro pues narra la historia de Tita, hablan en general de una familia, la familia de la Garza. La historia se desarrolla, digamos, en la etapa de la Revolución Mexicana y cuenta la historia de un amor imposible. Y fundamentalmente que, la historia de la protagonista está basada, que en torno a la cocina, ya que ella se cría en la cocina y digamos que crea unas habilidades especiales en el arte gastronómico. A mí me ha gustado mucho, tiene una lectura muy amena, muy graciosa, emplea vocablos, sudamericanos, hispanoamericanos. Y en fin, el desenlace final es un poco trágico, pero vale la pena leerlo. Entonces yo voy a hablar de Rosa Neiro y su libro Resistencia. Rosa Neiro es una escritora gallega. Entonces, he elegido a esta escritora, primero, porque la traductora del libro es mi mejor amiga, y porque este libro está relacionado conmigo, porque yo he formado parte un poco de la traducción. He elegido este libro porque me da la sensación en España de que no prestamos atención a la literatura en otras lenguas. En amor imposible o posible, en la época de la dictadura salazarista en Portugal. Lo siguiente de lo que quería hablar era de Amélie Nothomb. Amélie Nothomb es una escritora belga, nacida en Japón. Por Nothomb es una de mis compañeras de francés, en el sentido de que yo he aprendido francés en parte gracias a ella, porque tiene una literatura fácil, es muy humorista y bueno, que se lee rápido. Bueno, yo voy a hablar de George Orwell en 1984, ¿vale? George Orwell fue un columnista fue columnista también y periodista, y trabajó para la BBC. Murió en 1953, y bueno, la obra se publica en 1984, que narra un poco la historia de un mundo, se parece un poco a nuestro mundo, en el que hay 3 países y uno es Oceanía, que es el país principal, ¿no? Y el protagonista son como que los jefes de Estado, que es el Gran Hermano, es el único jefe que hay, que es el Gran Hermano, y todo gira alrededor del Gran Hermano. Seguimos con la semana de recreo literario y en esta ocasión mi intervención, soy César Fernández, esto para quien no me conozca, profesor de filosofía junto con Paco Canalejo. Como decía, mi intervención este año, a diferencia del año pasado, va a ser un poquito más moderada, porque el año pasado llegué con una mochila llena de libros. Claro, tenía su sentido. Este año bajo el listón en lo que es la cantidad. Pero no es uno, como decía Octavio. Esta es una edición novenal, una breve introducción a la serie del inspector Martin Beck. Esta es una serie de novelas negras de una pareja de autores suecos. Max Sjöwall y Per Wahlöö. Esta serie de novelas son de los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Es decir, dentro de lo que es la novela negra ya es un clásico. Son unas novelas divertidas, en el mejor concepto de la palabra, divertidas, muy entretenidas. En 10 novelas sería difícil mantener siempre el mismo nivel. El nivel más bajo es bastante respetable, bastante bueno. El nivel más alto, que yo diría que son la cuarta novela, El policía que ríe, también se traducía antes en las primeras ediciones como El alegre policía. Esa, para muchos amantes de la novela negra, es una obra maestra. Y también La habitación cerrada, que yo recomendaría sobre todo
por el sentido del humor que llama la atención respecto al resto de novelas, novela negra, y no chirría, no se distorsiona, y como decía también antes un poquito, por esa sutileza de criticar el estado del bienestar en el que vivimos, mucha burocracia, todo parece que está muy bien controlado, pero siempre hallamos zonas de sombra o puntos negros, y esta serie de novelas, de una manera sutil, en medio de esas intrigas interesantes, pues nos hace ver también esa parte de la realidad. Me gustaría recomendar una novela que no hemos tenido que leer los de segundo, y me ha dado permiso Aurora para que la comente. La primera ley, pues, es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, que mucha gente de la que está aquí, supongo, la mayoría de profesores se lo habrán leído, hay pocos alumnos, y nada, pues está ambientada en un pueblo de valores bastante tradicionales, en la que por lo normal se educa a los hombres para ser hombres, lo típico, y a las mujeres para ser mujeres, servir a la casa, a los hijos y al marido. Y desde el primer momento el lector ya sabe que al protagonista de la obra, Santiago Nazar, va a ser asesinado. Y la obra pues ya gira en torno a hacer una recopilación de todos los hechos que han llevado a eso. La parte que más me ha gustado, o las partes, cuando, bueno, para los que no lo hayan leído, lo siento un poco, ya sea un poco de anuncio, pero bueno, a esta altura ya tiene que estar leído. 4 semanas de hambre. La parte en que Ángela Vicario se vuelve a reunir, porque también hace un avance de cómo son las vidas de algunos personajes en el futuro, al paso de los años, 20 y tantos años. Y entonces Ángela Vicario se vuelve a encontrar con Bayardo San Román, ya con la inclemencia del tiempo, pero con 2000 cartas mandadas. Y en fin, que eso me parece un poco conmovedor, entre comillas, un poco de triunfo, el amor y todo eso. Como Aurora me lo pidió, no le puedo negar nada, y además me encanta leer, porque es una pasión, pues nada, aquí estoy. Tanto es así que durante mucho tiempo, para mí el vicio fundamental de la lectura, fue la lectura. Y bueno, pues eso me ayudó en muchas épocas de mi vida, porque la lectura pues te acompaña, te hace conocerte a ti mismo, aprendes. Yo, como seguramente la mayor parte de los maestros que estamos aquí, espero que los alumnos, he aprendido muchísimo en todos los libros, no solo en los libros de texto. Y he aprendido a conocer la vida de los demás, a entender los demás, a entenderme a mí. Yo eso, no sé, creo que se lo debo a la lectura y a pocas cosas más en mi vida. Bueno, el libro que he escogido es un libro que para mí me llena mucho, porque, entre otras cosas, me lo regaló un compañero cuando dejé el instituto donde había estado antes de aquí. Llevaba muchos años, llevaba 15 años, me dio mucha pena dejarlo. El libro se llama La ridícula idea de no volverte a ver, o de no volver a verte, y me dijo, en principio me llamó la atención por el título, pero después de leerlo, yo creo que era un libro para ti. ¿De qué va? La autora Rosa Montero va a escribir un libro sobre la vida de Marie Curie, y lo va a escribir en un momento muy especial de su vida. Lo escribe cuando acaba de perder a su marido de cáncer, ¿vale? Y le manda una amiga suya, la editora creo que le manda unos textos autobiográficos de Marie Curie, que escribió justo, Marie Curie lo escribió justo cuando perdió a su marido, después de un accidente inesperado lo atropelló un carromato. Entonces lo ve ese día por la mañana,
y ya cuando vuelve a su casa lo ha pillado el carromato y está muerto. Entonces Rosa Montero, yo creo que utiliza este libro como manera de exorcizar, creo que se dice así, sus demonios. Es casi una manera de cómo ella echa fuera el dolor mientras escribe y aprende a conocer también su dolor mientras lo escribe. Se siente muy identificada con Marie Curie en ese momento de su vida. Es un dolor que va acerca de la pérdida, que todos hemos sentido seguramente, que todos vamos a sentir. Es un dolor, es un libro sobre el dolor. Quizá eso no es muy llamativo, llama mucho más la atención los libros de humor. Pero es un libro muy bonito y en el que no solo lees las palabras que estás leyendo, sino que te está llegando la emoción de la escritora. El libro que voy a recomendar se llama El 8. El 8 de Patricia Neville, de Catherine Neville. Hace 15 años que me lo leí, pero Aurora me dijo que tenía que exponer un libro que me hubiera ayudado a algo. No solamente que me lo haya leído hace 2 semanas, por ejemplo, que me lo haya leído, no. Y ese libro, yo no soy muy lectora. Fui muy lectora, después tuve una época de mucha sequía, y esa fue la época donde yo empecé de nuevo otra vez a leer. Es un libro con piernas, porque es un libro que no lo tengo, porque me lo prestaron, de ahí se lo prestaron a otro, total, que es un libro que por lo visto ha viajado mucho. Y la historia es muy sencilla, es una historia de intriga con historia, se basa en la Revolución Francesa y cuenta, bueno, tiene salto en el tiempo, empieza en Francia, en la Revolución Francesa, y también hasta la actualidad también llega. Y le cuento la historia de un ajedrez que perteneció a Carlomagno, en el que se supone que era mágico, ¿no? Y todas las piezas estaban diseminadas por varios sitios del mundo y si se reunían esas piezas, pues podía haber una catástrofe. That's a good question. To read in English. Lire en français. Leer en castellano. The question is to read. La question est de lire. Leer es la cuestión. Con esto queremos presentaros a la autora de estos libros, Lucia Gray, en su seudónimo. Pero ella es nuestra querida compañera Lucía García Magallón. Porque me pregunta la gente, ¿y por qué Lucia Gray? Porque es Lucy García, a mí siempre me han llamado Lucy con Y García. Entonces, Lucy con Y García, pues si cambian las letras de sitio se convierten en Lucia Gray. Ese es el seudónimo, soy realmente yo misma. ¿Y por qué escribo con seudónimo? Pues no sé, porque empecé a escribir en el 2013 y digo, bueno, pues yo qué sé, me dio por no querer dar a lo mejor un poquito de pudor o un poquito de distanciar mi persona real o profesora con mi persona virtual, escritora, creativa. Y bueno, ya se ha quedado ahí y bueno, yo de momento voy a seguir utilizando ese nombre. También he pensado en utilizar otro seudónimo si escribo otro tipo de novela, porque esto es un tipo de novela histórico. La lectura, pues como ya hemos visto aquí, nos ayuda a crecer, nos ayuda en momentos de dificultad, pero sobre todo también nos ayuda pues a disfrutar, a ver otros mundos que no podríamos ver si no leyésemos, y no solamente otros mundos, bueno, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Podemos viajar en el tiempo, que es lo que yo hago en mis novelas, ¿no? Y lo que yo hago en gran parte de mi lectura. Me gusta leer cosas que son muy diversas a mi vida, muy diferentes, muy aislados de mi vida, para meterme en un mundo totalmente distinto. Yo la reivindico a ella en mis novelas a través de su hija ficticia. O sea que yo le he inventado una hija que ella tuvo cuando estaba en el ático, durante esos 10 años, tuvo una hija, eso es creación mía, no es creación de la autora original, y esta hija vuelve cuando su
supuesto padre, o al menos su padre legal, que puede ser o no biológico, su padre. Eso hay que leer la novela para saberlo, y porque esto es una especie de culebrón. Y entonces, al principio de la novela, pues vuelve esta supuesta hija, ¿no? Y a raíz de eso, pues está la primera novela, está la segunda, y la tercera sale en junio. Ahora mismo tiene tratos con el diablo, tiene romance, tiene emoción, tiene asesinatos, tiene un poquito de todo, ¿no? Yo llegué a este libro por muchas razones. Primero porque ya conocía al autor. Conocía al autor porque había leído La ciudad y los perros y me había parecido una obra tremenda, durísima, descarnada. Después tuve la fortuna, en parte familiar y en parte personal, familiar en el sentido que yo he tenido familia en la República Dominicana y claro, al enterarme que se había escrito una obra sobre la República Dominicana en el tiempo en que vivía una tía abuela mía, pues me interesó. Y también tengo que reconocer que tuve la fortuna de conocer a Mario Vargas Llosa en un aeropuerto y estar hablando con él un buen rato de política y sobre todo de su trabajo. La fiesta del chivo es una obra tremenda, es una obra tremebunda en el sentido más terrible del término. Es una obra que habla de la dictadura, de la crueldad, del abuso, incluso del maltrato hacia la mujer. Es una obra, considero que es una de las obras mejores escritas en castellano. Y también me dio la fortuna yo considero que habitualmente la literatura es una puerta que te abre otra puerta. A través de La fiesta del chivo conocí la obra Galíndez, que también trata, o sea, la subtrama pues tiene mucho que ver con la represión en la República Dominicana y más concretamente la represión de un diplomático vasco que va a desaparecer y la investigación que va a iniciar un personaje, aquí ideado por Manuel Vázquez Montalbán, que también es una obra muy interesante. Gracias a Galíndez descubrí a Manuel Vázquez Montalbán, del que lo conocía principalmente por sus escritos básicamente culinarios. Llegué a tatuaje y de tatuaje llegué al Pepe Carballo y de Pepe Carballo pues llegué a Andrea Camilleri y especialmente al detective Montalbano, que considero que es también una obra literaria que hay que leer. Tolkien me parece una persona que necesita ese reconocimiento creo por lo vasto de su obra, ¿no? Él escribió lo que sería el símil a la cultura de un pueblo, prácticamente, ¿no? Basándose en la mitología escandinava, inglesa, también cogió parte de mitología mediterránea y demás, y montó pues lo que sería la cultura épica de un pueblo, ¿no? Todos los mitos, todo lo tal, y lo creó una sola persona. Llevé al Silmarillion, fue un intento fallido, porque la primera vez que intenté leerlo lo dejé, porque ya digo, es muy denso, es difícil de leer, porque todos los topónimos llevan su traducción al idioma élfico, al idioma del humano, al idioma nuestro. Total, una locura, ¿no? Me leí El Hobbit y volví al Silmarillion y ya sí que me lo leí de cabo a rabo y no es solo un libro que me he leído una vez, me lo he leído varias veces. Es El viaje de los 7 demonios de Manuel Mujica Lainez. Primero convendría hablar un poquito sobre el autor. Es un autor argentino, nacido en 1910. Era hijo de una de las familias más ricas y de mayor prestigio y rancio abolengo en la zona porteña. Se arruinaron todos sus parientes, pero bueno, él todavía consiguió que hubiera dinero para educarse en Francia y en Inglaterra. Este concretamente trata de lo siguiente. El diablo en el infierno está muy enfadado de que sus principales demonios, que son los que están al frente de los 7 pecados capitales, estén mano sobre mano y no trabajen. Así que ha decidido darles una misión para que vayan a la tierra a tentar a gente, pero tiene que ser
un logro muy grande. Las tentaciones que hacen, que generalmente, no todas, pero suelen ser sobre personajes históricos que realmente existieron, como es el caso de la viuda de un noble francés, Gilles de Rais, del siglo XIV, no, del siglo XV, perdón, de mediados del siglo XV, que era fue un asesino en serie, pedófilo y desquiciado, terminó ejecutado. Pues a esa mujer, que cuando quedó viuda quedó totalmente hundida, todo el mundo la despreciaba por haber sido la viuda de Gilles de Rais, había que tentarla con la soberbia nada menos, con lo difícil que es eso. Pues son auténticas obras de arte, de tentación humana la que hacen los diablos. Me ha hecho mucha ilusión de leerlo, porque lo ha escrito mi tío. Yo no sabía que él escribía y hace un par de semanas pues me lo encontré. Y lo he leído por curiosidad y la verdad es que me ha gustado mucho. La historia va de un grupo de profesores de EGB, de maestros, como él quiere que lo llame, que hacen un viaje a México. Están en vacaciones y proponen entre un grupo de amigos hacer un viaje a México. Entonces allí van haciendo excursiones por diferentes pueblos y diferentes cosas, y cuando llevan 10 o 12 días de estar allí, pues son secuestrados. No digan nada, El juego del diablo, y este libro lo escribió, bueno, es de la editorial, de la misma editorial del tío de mi pareja. Entonces, yo la verdad que si no me engancha el libro desde el principio, pues no sigo leyendo, y este desde el principio me enganchó. Me lo leí en una semana y tiene 230 páginas y me quedaba hasta las 2 de la mañana leyendo porque es que necesitaba más y más y más. Me pareció muy interesante porque es la historia de donde está trabajando mi mujer hace 20 años y es uno de los motivos que me ha traído aquí al centro, porque sacándome algún titulillo igual puedo que estoy yo aquí. Es de una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la atención a las personas mayores. Entonces aquí cuenta la historia de la asociación. Yo lo dejaré por aquí por si alguien quiere informarse y eso. Y vamos, me pareció curioso el presentarlo, porque claro, en la página principal ya veo que sale, entre todos los compañeros sale mi mujer. Y luego en las páginas anteriores sale también en un acto que hicieron en Navidad, sale mi niña de chiquita. El libro que yo os voy a comentar se llama No tengo miedo. Este libro llegó hasta mis manos precisamente en un día como hoy, en un recreo literario. Lo comentó uno de los profesores del centro y me llamó muchísimo la atención cómo lo presentó, entonces decidí de leerlo. Como ya ha dicho Lola, yo no soy de mucho leer, pero sí que es verdad que cuando coges un libro que te llena desde el principio, pues terminas leyéndolo. Y ese es el caso de este libro. En verdad, la historia de No tengo miedo, escrita por Niccolo Amaniti, en verdad habla de cómo un niño pierde su inocencia a los 9 años, descubriendo un secreto que hay en un pueblo italiano de Acqua Traverse, que se llamaba el pueblo. Como el autor, a mí me metió en la historia del niño. Entonces me di cuenta de que si yo encontrara muchos libros como estos, seguramente sería una buena lectura, porque es que disfruté muchísimo leyendo. Yo voy a hablar de La casa de Bernarda Alba. Es una obra de teatro de Federico García Lorca, que bueno, se escribió en 1936, aunque no se publicó en un escenario hasta 1945. Y al principio no me llamaba mucho la atención este libro porque no soy de leer, pero luego conforme iba leyendo me di cuenta que sí que me gustaba porque se basa en una historia como antiguamente, lo que sucedía antiguamente. El libro en sí, la historia no es que tampoco fuese lo que me impactó, sino como tratan el tema de las tradiciones chinas de antiguas, pero que no son tan antiguas, sin embargo, porque hasta hace poco, hasta el siglo pasado, muchas no se abolieron, incluso siguen viviendo mujeres que la han vivido, o sea que no son tan antiguas.
Y el libro me lo prestó una amiga porque sabe que me gustan mucho estos temas, de descubrir un poco más sobre la cultura y las tradiciones de algunos países. Y bueno, me dijo que ahí se explicaba bastante y lo leí por eso, más que nada, más que por la historia. Incluso diría que la historia es un poco flojita, pero bueno, el tema de tradiciones sí me pareció que estaba bien explicado. Este libro es La orquídea roja de Shanghái. A mí me encanta, lo que me pasa igual que Margarita, todo lo que es otras tradiciones y otras cosas. Y me impactó este libro porque está basado en unos hechos reales. Lo ha escrito Juliette Morillot, que es una escritora francesa, y cuenta cómo una muchacha de 14 años sufre barbaridades a costa de los japoneses. Deciros que este libro es precioso, pero lo tengo que leer poco a poco porque te sumerge tanto en el libro que hay cosas que no lo aguanto. Y tengo que leerlo y dejar unos días pasar y volver a retomarlo. Voy a hablar del tiempo entre torturas, no sé si habéis visto porque también sacaron Antena 3 una serie y antes me había leído el libro que era apasionante porque soy un poquito romántica, me gusta mucho el romanticismo y ella pues, Ana Gatigora me parece que se llamaba, no sé, era española y esto está con María Dueñas, también está escrito, pues se enamora perdidamente de un hombre, lo deja todo, lo abandona y se van a Marruecos justamente a tatuar, creo que era. Yo le doy las gracias porque lo han hecho muy bien y en fin, esperemos que otro año los que sigan aquí sigan colaborando. Como es habitual, también nos acompañan pues personas que relacionadas con el mundo de la educación y por supuesto con este instituto, porque aunque ellas no están aquí habitualmente, las decisiones que toman y el trabajo que hacen sí tienen repercusión en este y en el resto de centros, lógicamente, de la provincia. Entonces nos acompañan dos personas que voy a presentar y que, bueno, pues tienen que irse y no hemos podido dilatar más la presentación. Una de ellas es Juana Bolancé, jefa del Servicio de Inspección de Córdoba. Es el segundo año que nos acompaña, se lo agradecemos enormemente. El año pasado ya nos hizo un comentario de algún texto, creo recordar, que era de Almudena Grandes, me parece muy interesante, y bueno, va este año. Y el año pasado Dulce Chacón y va a repetir. Y la otra persona es Esther Ruiz, es delegada territorial, es la primera vez que nos acompaña, estamos enormemente agradecidos. Lo importante no es que te inviten una vez, sino que te inviten una segunda vez, porque eso es lo que da un poco la medida de que ha gustado lo que has dicho o como lo has dicho, ¿no? Entonces, pues agradecer al centro la invitación. Yo voy a hablar de un libro de Almudena Grandes que se llama El lector de Julio Verne. El lector de Julio Verne forma parte de una trilogía que Almudena Grandes escribió, es el segundo libro de la trilogía, una serie que ella llama Episodios de una guerra interminable y que habla de la posguerra, de la guerra civil. El primer libro, que es Inés y la alegría, habla de personas que se tuvieron que exiliar, y este segundo libro habla de la posguerra en un pequeño pueblo de Jaén, visto desde la perspectiva de un niño que es hijo de un guardia civil que vive en la casa cuartel, que tiene 9 años y que está descubriendo por primera vez qué es lo que pasa a su alrededor. El descubrimiento de la lectura es como su mundo se va abriendo y va entendiendo parte de lo que le pasa, ¿no? Y va entendiendo a su familia, cómo su familia pertenece teóricamente a los vencedores, pero son vencidos también porque son pobres, porque vienen de un pueblo que es igual que ese y porque han perdido las raíces. Pero me ayudó mucho a vivir otra cosa y poderme salir de ese momento mío que me tenía tan absorbida. Entonces, yo lo recomiendo porque realmente está a prueba de momentos personales. Y en estos tiempos difíciles que hemos soportado en el colectivo docente al cual pertenezco, pues os animo de verdad a la lectura de La nueva educación, César Bona, donde se nos habla de experiencias como un maestro, donde ha desarrollado su enseñanza en un pueblo rural, en Zaragoza, pues nos cuenta sus más íntimas experiencias como docente
y por supuesto habla de las emociones y de esa confianza que es necesaria y hay que recuperarla en la ciudadanía. Para empezar, se lo comentaba a Juanma y al hilo de lo que comentaba Juana, ¿no? Después de haber pasado una época dura en nuestra historia de España, pues necesitamos que la sociedad y sobre todo que los jóvenes tengan claro en el horizonte una escala de valores fuerte y sólida. Para ello, información y para ello, formación y educación, como la de César Bona, ¿no? Un maestro desde su pueblecito de Zaragoza que motivaba a los alumnos con una enseñanza abierta, como ya nos decía el Instituto Libre de Enseñanza en aquellos tiempos, abierta hacia la naturaleza, hacia las demandas que los alumnos y las alumnas les reclamaban todos los días, ¿no? Y que en un aula pues podemos hacer atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que quién no se acuerda de un maestro o una maestra que nos ha marcado la vida y que al final pues gracias a sus consejos o a su enseñanza pues podemos elegir nuestro camino, ¿no? Para ello, ya os digo, os lo recomiendo no solamente a los docentes, sino que me lo he traído principalmente y lo he querido comentar para los alumnos y las alumnas. Y de verdad que como docente os invito, y si alguien tiene a leerlo, por supuesto, y si alguien tiene ese gusanillo de ser docente, cuando lo lea va a acabar de finalizar su decisión, ya lo va a tener clarísimo, porque emociona. La vida de Masumé, a mí, además de en este momento engancharla, verla con lo que está pasando, ahora hay momentos que me recuerda a lo que los países que han tenido algunas veces ilusiones colectivas se les viene abajo y no las consiguen. Me recuerda mucho a lo que no ha podido pasar a nosotros en España, ¿eh? La vida de Masumé, a mí, además de en este momento engancharla, verla con lo que está pasando, ahora hay momentos que me recuerda a lo que los países que han tenido algunas veces ilusiones colectivas se les viene abajo y no las consiguen. Me recuerda mucho a lo que no ha podido pasar a nosotros en España, ¿eh? Me ha cautivado mucho más el situarme en los personajes que están viviendo, que quieren transformar una sociedad, ¿eh? Y cómo las tradiciones, cómo todo el poder vuelve a truncar, vuelve a cortar, ¿eh? Y sí, bueno, yo desgraciadamente creo que no es bueno que yo me siga acordando de esta historia porque significa que no estamos bien en el buen camino, ¿eh? Gracias a mis hermanos mayores, pues me gusta la lectura. Yo soy de la generación de Corín Tellado, de Tebeo, Zipizape, de toda esa peculiaridad. Y entonces en mi casa, pues siempre, en el cuarto baño, estaba siempre la novelita de Corín Tellado y el Tebeo. Sin leer El ángel perdido de Javier Sierra. Es una historia de una muchacha española, Julia, que está casada con un inglés, Martin, y ella trabaja en la restauración del pórtico de la Catedral de Santiago. Es un libro que está basado en espacios reales, en Galicia, en Turquía y en Inglaterra, y luego trata un tema religioso. Va sobre el Arca de Noé, la supuesta encuentro con el Arca de Noé. Básicamente la historia transcurre el tercer tercio del siglo XVIII, un poco antes de la Revolución Francesa, y cuenta la historia de cómo dos hombres de la Real Academia Española pues tienen la intención de irse a Francia para hacerse con la enciclopedia, que estaba prohibida porque, bueno, atentaba contra muchos de los conocimientos que había en esa época. Como era para un trabajo de historia, me tuve que documentar y tengo que decir que leer un libro histórico, ya habiendo estudiado esa época, pues es totalmente diferente a leerlo cuando, no sé, leerlo normal, sin situarte y demás. Y bueno, decir que es largo, pero que es muy agradable de leer, que aprende muchísimas cosas de historia, porque tiene muchos personajes reales y te retrata lo que es París antes de la Revolución Francesa perfectamente. Y os traigo a la persona más importante, bueno, una de las personas más importantes en mi vida. Gracias a ella y a aquel pequeñajo que tengo allí, pues son los que me han introducido a mí en este mundo de estudiar otra vez y de leer y de
porque creo que es muy importante que ellas me vean a mí leer para que ellos lean también en casa y que se dediquen al estudio y ahí estoy en mi batalla todos los días de que aprendan. Bueno, pues ya Lucía. Yo soy Lucía, tengo 10 años, estoy en cuarto de primaria y ahora me estoy leyendo una colección de 6 libros que se llama Torres de Malory y bueno, pues a mí me encanta leer. Se trata de una niña que se llama Darrell, ella es la protagonista y ella está en un internado y durante los cursos ella tiene muchas aventuras. El que estoy leyendo han tenido una fiesta que planearon a ella sin decírselo a su profesora, porque a ella le gusta mucho hacer travesuras, entonces pues planearon hacer la fiesta nocturna. Yo a los libros le debo mucho, le debo no haber caído en depresiones, relacionarme con más gente, desarrollarme mentalmente, conocerme más. Vamos, que los libros son como si fueran un poco más una parte de mí.